¿No? Oh. Bueno, me voy al encuentro del ministro de Economía, Martín Guzmán. Hola Martín, un gustazo. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido, Para gracias mí un ministro gusto. por estar, un gustazo. Un gusto Bueno, para mí. digo, qué importante, ¿no? Estas cumbres, lo decía Mauro Federico, ahora el presidente está reunido con el premier de Canadá, inversiones que ayer, hoy han anunciado para la Argentina, digo, es muy importante, ¿no? Así es. Bueno, ha habido todo un conjunto de acciones de política exterior en un contexto en el cual la Argentina tenía que resolver problemas muy fuertes a nivel internacional, como fueron los endeudamientos externos insostenibles. Bajo la conducción de nuestro presidente, Alberto Fernández, se han dado pasos importantísimos para el presente y el futuro de la Argentina. Y hoy estamos en otra etapa, en una etapa en donde se abren oportunidades de producción de gran calibre en una Argentina que ha construido las condiciones para que esto sea posible, como está pasando, por ejemplo, en el campo de la energía, sí, que podría darnos una situación transformadora de nuestra estructura productiva, de las posibilidades de trabajo en el país, y eso es lo que el presidente viene llevando adelante, conduciendo esta agenda de política exterior que realmente tiene mucho valor. Sí, ahora vamos a hablar, tenemos tiempo, vamos a hablar de todos los temas. Yo empezaría un poquito por las últimas noticias, ¿no? Porque en esta cuestión de permanente derrotismo que algunos medios y la oposición permanentemente está. Primero decían no va a haber acuerdo, no, papá, hubo acuerdo, usted lo bordó ahí pacientemente. Después decían, bueno, al día siguiente de anunciarlo, no van a cumplir las metas. El fondo hoy dio un comunicado diciendo se han cumplido las metas del primer trimestre o cuatrimestre, ¿no? Se está, cumpliendo de acuerdo a lo pautado, ¿no? Es así. Sí, a ver, ayer Gustavo leía declaraciones de un funcionario del gobierno anterior, se repite esto, llevamos 2 años y medio, y hay veces que la cara es bastante dura para decir lo que dicen, ¿no? Un ejemplo es, tardaron con el fondo mucho. ¿En qué? En refinanciar los 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno anterior. En un minuto. Claro, en un minuto dejando al país endeudado. Exacto. Por décadas, por mucho tiempo, dinero que sabemos que no fue utilizado para nada que le haga bien al país, y ese tema lo abordamos nosotros y lo encaminamos nosotros de una forma que implicó que el país no tuviese que perder ningún derecho a pesar de que se lo haya hipotecado de esa manera ante el mundo, que no tuviésemos que desviarnos del curso de política económica para la recuperación, para la generación de empleo. Y sí, ahí están los resultados. Ayer se anunciaba que la primera revisión ha sido alcanzada, ha sido completada. Y la Argentina, mientras tanto, continúa creciendo, continúa generando empleo y construyendo condiciones para que haya más estabilidad y que sea duradera en el país. Y lo otro, lo de hoy, ¿no? Esta caída de bonos, el riesgo país que volvió a aumentar, en un clima como de mucho nerviosismo en el mercado, que muchas veces sabemos quiénes los promueven, pero... Y trascendió en las últimas horas, ayer lo decía el columnista económico Juan Strasnoy que tengo, lo adelantaba, ha trascendido como que hay economistas de Juntos por el Cambio, él nombraba a Hernán Lacunza, el exministro, y a otros, que estarían haciendo una especie de terrorismo económico, ¿no? Advirtiendo, diciendo al mercado, miren que este gobierno va a defoltear la deuda en pesos, lo que ellos hicieron, ¿no? En una cosa inédita. Lo que ellos hicieron y lo que nosotros jamás haríamos. Pongamos esto en contexto. ¿Por qué es tan importante que un país tenga un mercado de deuda pública, de crédito en la propia moneda? Porque eso es lo que permite tener financiamiento para las obras públicas, hospitales, escuelas, rutas, la educación, la salud, el desarrollo científico y tecnológico. El mercado de deuda pública, el crédito en la moneda local, es un pilar en la construcción de cualquier república. Le da más estabilidad y oportunidades a una república. Nunca, nunca hay que dejar de pagar el crédito en la moneda propia. Es básicamente dañar un pilar de la propia república. Eso fue lo que hizo el gobierno anterior. Que fue una cosa inédita, ¿no? Inédita, insólita. 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 Digamos, uno tiene que poner a buscar precedentes de eso y no lo va a encontrar. Bueno,
Esa cuestión que fue un sinsentido, nosotros lo resolvimos. Reconstruimos el mercado de deuda pública en nuestra propia moneda, en un contexto en el cual el país no había crédito. Recordemos que en el 2020, el peor momento de la pandemia, cuando más importaba el rol del Estado invirtiendo en proteger a las capacidades de nuestra economía, a que no haya destrucción de empleo, a que no haya destrucción de empresas que generan trabajo. En ese contexto no había crédito. Poder haber reconstruido ese mercado nos dio más posibilidades de financiamiento para políticas públicas, fueron fundamentales para que el país haya salido adelante, el IFE, el ATP, y luego seguimos adelante con ese proceso de que en la Argentina haya más crédito para la inversión productiva, más fábricas, más empleo. Ahora, lo último que haríamos sería algo así. Sería importante, Gustavo, que aquellos que le generaron un problema tan grande a la Argentina, y ahora digan cuál es su posición de forma pública. Claro. Debería ser una política de Estado respetar a nuestro crédito público en nuestra moneda. Debería ser una política de Estado. Así que sería valioso que la oposición se manifieste al respecto. Ahora, ¿usted cree que esto que siembran podría estar ocasionando lo que hoy se movió? ¿Usted cree que están buscando una corrida financiera? ¿Están buscando algún tipo...? Primero, a ustedes ya, ¿cuánto lo vienen corriendo con la devaluación? Lo anunciaron públicamente y no lo lograron. Digo, hay permanentemente una búsqueda, ¿no?, de crear estos climas que no existen en la práctica. ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué cree que ha pasado con esto? A ver, de estas ya vivimos muchas. Y en cada instancia manifestamos cuál era la realidad, con qué instrumentos contaba el gobierno. En su momento, octubre de 2020, recordamos la brecha cambiaria en 150%. Y yo decía, miren, Argentina no es un país de $4.500 per cápita. La brecha cambiaria refleja una irrealidad, decía en ese momento. Y tenemos con qué bajarle. Bajó 90 puntos porcentuales en 4 meses, luego que aplicamos ciertos instrumentos. Luego pasó lo mismo, a finales de 2021, principios del 2022, y volvió a darse una contención de esa situación. Y ahora es lo mismo. Por supuesto que nosotros miramos lo que pasa, hay intereses en juego que son fuertes, y siempre que hay intereses, bueno, cada quien decide qué hacer. Hay algunos que especulan. El que especula a veces gana, a veces pierde. Con nuestro gobierno, quien apostó por la especulación, perdió siempre. Quien apostó por el trabajo y la producción, ganó. A diferencia de lo que ocurrió con el gobierno anterior. Bueno, con y ahora es lo mismo. Claro. Nosotros tenemos todos los instrumentos para darle más robustez a el crédito en nuestra propia moneda. Y para hacer frente a estas sin ninguna duda ya también está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Ahora vamos a avanzar. No sé si sobre este tema, David, querés antes de avanzar sobre otros temas. Sí, bueno, ministro, buenas noches. Respecto a este tema, relacionado tiene que ver con el dólar, ¿no? La cuestión del dólar y la dificultad del Banco Central para acumular reservas, la vicepresidenta también lo planteaba, y es en el mercado un tema que, digamos, recurrente de la duda sobre la estabilidad cambiaria o la posibilidad de mantener esta estabilidad cambiaria, porque ahora que estamos en los meses en que supuestamente el Banco Central debería aumentar fuertemente el caudal de reservas, no está ocurriendo al ritmo que se esperaba. Bueno, ¿cuál sería la explicación? David, hubo una guerra en Ucrania que cambió al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Subió mucho el precio de la energía y nosotros importamos gas natural licuado y el perfil de importaciones para el año cambió, tiene la estacionalidad de una guerra. Y el perfil de exportaciones también cambió. Nosotros consideramos que el objetivo de acumular reservas es el más importante para que el país pueda seguir creciendo el año que viene y podamos atacar el problema de la inflación. Para ello diseñamos todo un esquema de política económica que es auxiliar a ese objetivo. Y lo que hemos hecho es mantener la meta de acumulación de reservas para el año, adaptando la meta de los trimestres en función de la estacionalidad que presentó la guerra en Ucrania. Pero sí estamos convencidos que tenemos los instrumentos para que la Argentina vaya en una senda que le permita acumular dólares. ¿Por qué esto es tan importante de forma general? Porque te hace más fuerte. Si tenemos dólares en el Banco Central, tenemos un Estado con más fuerza. Y un Estado con más fuerza tiene más capacidad de resolver problemas y de contribuir al progreso. Pero digo, por eso la meta de acumulación de reservas o el objetivo se mantiene más allá de esta circunstancia. Se mantiene para el año y se adaptan los objetivos trimestrales porque la guerra
cambió la estacionalidad. ¿Y eso de puede la hacer que acumulación. baje el nivel de importaciones en los próximos trimestres? Que el Banco Bueno, Central, hemos digamos, se tenido ponga un poco más... importaciones altas también de energía, también acumulando la energía que necesitamos para el invierno y buscando garantizar la seguridad energética. Pero sí, vemos una estacionalidad diferente para el año con el mismo objetivo que teníamos a principio de año, pero más concentrado en el resto del año. Vamos a un tema de esta semana. Usted fue, habló, trató de convencer o de contar y de clarificar, como yo digo, ante los empresarios de AEA, que se comieron, y usted lo explicó ahí, el verso de los 165, 195 impuestos que usted terminó aceptando, creo, el presidente de AEA, ¿no? Que no eran tanto los impuestos, ¿no? Fue un diálogo valioso, efectivamente. Son diálogos que hay que tener. Hacen bien en la construcción de entendimientos en la Argentina y precisamente, Gustavo, el tema de los impuestos es un ejemplo. Se empieza a construir una idea de hay 165 impuestos en la Argentina. Y lo que yo decía en esa presentación es ¿quién en la Argentina paga 165 impuestos? Por favor, a ver, tráiganme a alguien que haya pagado 165 impuestos en un año. ¿Alguno levantó la mano ahí del auditorio? No existe. Que nadie en la Argentina paga 165 impuestos. La Argentina es una república federal. Tiene a la nación, a las provincias y a los municipios. Si agregamos todos los impuestos de todos los niveles de nuestro federalismo, por supuesto que va a dar un número grande. Ahora, agarra otra república federal. A ver cuánto da. Agarremos Estados Unidos y agreguemos al país, a la nación, más los estados, más los distritos, los municipios. ¿Cuánto va a dar? Va a dar cualquier cosa. Entonces no tiene sentido hablar del agregado. Y lo que yo decía es, en la Argentina, a nivel nacional, hay 28 impuestos. 28 impuestos. Y no todo... Nadie paga 28 impuestos, ¿eh? Nadie. Hay 12 impuestos que acumulan el 94,5% de la recaudación total. Y el resto de los impuestos, menos uno, o corrige alguna externalidad. Por ejemplo, no sé, si a mí no me gusta, yo lo hablaba a la mañana con alguien, fumar y que fume a alguien. Claro, bueno, hay un impuesto a los cigarrillos que generan externalidades negativas. Al que no fuma le molesta. O tiene una asignación específica que financia actividades importantes como la cultura, la música, el cine. Entonces, cuidado con cómo abordamos la cuestión de los impuestos. ¿Que hay cuestiones por corregir? Seguro. Siempre hay cuestiones por corregir, pero tampoco es que tengamos el problema de los 165 impuestos. Ahora, ahí cayó realmente muy mal a todos. Creo que a la mayoría de los argentinos, lo que dijo Federico Braun, que fue lo que hace habitualmente él y otros, ¿no? Esta remarcación de precio. Hoy, no sé si lo leyó en página 12, lean si lo podemos poner acá también para compartir con el ministro, ¿no? Retoman una nota del año 2008 que le hacen a Federico Braun, donde le preguntan, ¿no? Y la hiperinflación, para nosotros la inflación fue un momento muy positivo, hablando de la hiper, ¿no?, del gobierno de Alfonsín. La inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis, pero para un supermercado que paga los 60 días y vende al contado, yo decía, no era un rey, era un emperador, porque nuestro balance en el 86, 87, 88, con inflación creciente fue espectacular. ¿Buscan hacer lo mismo, cree usted? ¿O están haciendo eso ahora? A ver, bueno, obviamente que hoy tenemos una situación muy, muy diferente de lo que fue los 80, pero hay una realidad. Hay una realidad que es que hay un problema que es un problema colectivo. Y toda la dirigencia es responsable. Claro. Toda la dirigencia, no solamente la dirigencia política. La dirigencia empresarial también tiene su responsabilidad. Obvio. ¿Y cómo se enmarca esto? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Tiene la responsabilidad de presentar un programa económico que sea consistente, que logre lo que planteaba David, que el Banco Central acumule reservas, que la economía se recupere al mismo tiempo, que se cuenten con las condiciones para bajar la inflación, que logre, por ejemplo, que no tengamos que depender de financiamiento monetario tanto y que sí tengamos más crédito en pesos, justamente el tema que el gobierno anterior dañó. Y el gobierno hace eso, lo está llevando a cabo. Quien tenía alguna duda, bueno, que no tenga dudas. Había un compromiso muy claro y lo llevamos adelante. Ahora, hay un problema claro de expectativas. En una economía que por tanto tiempo ha padecido estos problemas, si todo el mundo empieza a decir, yo espero que la inflación sea cualquier cosa, entonces remarco en base a esa expectativa y
todos hacen lo mismo, terminamos con una inflación más alta. Sí. Entonces, que el roticero de mi barrio diga, bueno, yo tengo que remarcar los precios porque me suben los costos, es algo muy lógico. Pero que empresarios grandes, con responsabilidad en la coordinación que tenemos como sociedad, se rían de una situación de remarcación de precios, me parece que es algo que debería dar vergüenza. Debería dar vergüenza, no debería dar risa. Acá tenemos un problema que es un problema de todos y lo tenemos que resolver entre todos. El gobierno está haciendo su parte. Nosotros lo que esperamos es que haya una responsabilidad también por parte de toda la dirigencia empresarial para que podamos tener una calma en las expectativas y vayamos rompiendo el problema de la inercia inflacionaria en la Argentina. Ahora, ¿es posible? Absolutamente sí, claro es posible. que es posible. Y el gobierno está haciendo su parte para ello. Ahora, ministro, frente a eso, porque vio que a muchos, yo creo que es incorrecto, pero muchos, yo coincido con usted, que hay que dialogar con todos los sectores, y muchos, incluso algunos dirigentes gremiales o dirigentes importantes del Frente de Todos, dicen, basta de diálogo. Miren, se ríen en la cara, ahora lo dicen, remarcan, hay que ser más duros, más contundentes. ¿Qué les responde usted? Que nosotros somos, primero, absolutamente firmes, pero que el diálogo es parte de esto. El diálogo es parte de esto. Siempre tiene que haber diálogo. Además, pensemos, Gustavo, la economía no funciona en el vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones sociales, políticas, seguro, de poder, en donde hay que construir sentidos comunes. Y una sociedad en donde el diálogo se fractura es una sociedad que padece crisis epistemológicas. Le cuesta a distintos sectores de la sociedad siquiera comunicarse. Nosotros justamente queremos lo contrario de eso. Queremos trabajar para una Argentina en donde haya un sentido común, lo que hace falta para que mes a mes, año a año, nos vayamos fortaleciendo, que haya progreso que requiere de un crecimiento con inclusión, un crecimiento que sea compartido. Ahora, ¿y se puede? La última vez que usted estuvo acá, bueno, también por eso los castigan. La última vez que usted estuvo acá anunció que estaba trabajando en la renta inesperada, proyecto que ya ha presentado el gobierno. Digo, ¿se puede avanzar hacia un acuerdo económico y social que debería ser necesario? Pero con este tipo de empresarios que dicen, yo remarco, soy el rey, soy el emperador, remarco, me importa un bledo lo demás. Me parece importante no generalizar. No, está bien. Porque nosotros hemos tenido diálogos también muy virtuosos, que ha permitido articular soluciones a problemas concretos, como por ejemplo la producción de gas en la Argentina. Sí. El plan gas, que hoy nos ahorra miles de millones de dólares porque producimos más y no tenemos que importar esa parte, fue una articulación con el sector privado, también con empresarios y empresarias muy importantes, que con un espíritu constructivo se sentaron con el gobierno a resolver problemas. Lo mismo está ocurriendo hoy con el objetivo de apuntalar las oportunidades de desarrollo energético en la Argentina. Entonces, eso es muy bueno. Hay diálogos que han resultado en cuestiones muy valiosas para la Argentina. Bueno, de hecho, el otro día en esta reunión, el propio titular de TECHIM, Paulo Roca, salió a defender el tema del gasoducto, a decir que había sido transparente y despejó cualquier duda de corrupción, ¿no? Sí, y hay, como digo, un diálogo que busca construir para la Argentina. Nosotros somos socios, aliados de quien apueste por el trabajo y la producción. Queremos que las empresas ganen más, pero que se comparta esa ganancia, pero que ganen en la medida en que se apuesta por la generación de trabajo y por más producción. ¿Y cómo ve la meta o cómo ve los próximos meses respecto a la inflación? Lo vemos en una senda de inflación mensual bajando con respecto a los meses previos. Habíamos tenido, Gustavo, la oportunidad de discutir esto aquí en el peor momento, que fue el mes de marzo, cuando la inflación fue 6,7%. Habíamos dicho que marzo iba a ser el mes de inflación más alta en el año y a partir de ahí esperábamos ver una reducción porque teníamos las condiciones para ello. Y esto viene pasando. Mayo, la inflación va a ser más baja que en el mes de abril. Juan. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas noches. ¿Cuánto afecta, si es que afecta particularmente a la cartera económica, el cambio de gestión, la salida de Matías Culfas? ¿Qué valoración hace de su gestión? Y por otro lado, ¿qué opinión tiene de quien lo va a reemplazar, Daniel Scioli? Bueno, gracias, Juan. La gestión de Matías Culfas, la valoración que hago es que
él le aportó mucho a la Argentina, hizo una gestión muy valiosa en un contexto extremadamente difícil, diseñando y ejecutando políticas para una Argentina con más fuerzas de lo productivo. Matías Culfas tuvo un rol muy importante en cambiar el eje desde un modelo que valorizó la especulación financiera hacia un eje en donde el valor está puesto en generar trabajo y en mayor producción. Y también fue parte importante del equipo que articuló las políticas para la recuperación económica, para el 10,3% de crecimiento del año pasado, así que solo queda agradecerle a Matías por la gestión realizada. En cuanto al futuro, dos cuestiones a aclarar aquí. Primero, bueno, se había dado toda esta duda sobre el tema del gasoducto y sí me parece muy importante aclarar que las definiciones técnicas que se tomaron para la construcción, la licitación del gasoducto, son aquellas adecuadas para lograr tener la infraestructura que la Argentina necesita, la capacidad de transporte que la Argentina necesita. No hubo direccionamiento, está diciendo. De ninguna manera, y lo que hay es una obra, un proyecto que tiene una parte que son insumos que se producen en la Argentina, pero también requiere de insumos importados. Y esto es así por las especificidades técnicas de este proyecto. Necesitamos chapa de ciertas características. Bueno, una parte hay que importar. Y el Gobierno Nacional avanza en la construcción de este gasoducto, que es la obra más importante para el país para los tiempos que se vienen. Tiene una importancia fundamental desde lo que va a implicar para la estabilidad económica del país. Imagínate lo que es poder aumentar masivamente la producción de gas y que no haya más necesidad de importar gas y que por el contrario la Argentina pueda exportarle gas al resto de la región, ¿sí? La energía es un costo fundamental de toda nuestra estructura productiva. Por otra parte, el nuevo ministro, Daniel Scioli, ha venido haciendo un gran trabajo en Brasil y es alguien que tiene muy claro el rol de lo productivo, el valor de lo productivo, siempre apostó por una Argentina productiva y con él se Además va a continuar. ha valorado mucho tu trabajo, ha defendido siempre su gestión, digo, es una persona de acción, ¿no? Bueno, de hecho, le va a poner swing al gabinete. Ni dudemos de eso, él va también a aportar muchísimo. Con Daniel Scioli habíamos estado en San Pablo, ¿no? Y articulando un acuerdo con Brasil para que haya provisión de energía eléctrica en este contexto de crisis energética internacional. Se logró un gran resultado y eso ayuda para que tengamos un invierno con seguridad energética garantizada. Y Scioli ha manifestado que va a seguir con la agenda del desarrollo productivo que se viene llevando a cabo. Bueno, estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en esta noche, valioso, los conceptos, habló sobre esto, este terrorismo económico lanzado, versiones en las últimas horas por la oposición, muy realmente siempre destituyentes, ¿no? Hoy les dio un rapto de, no sé si leyó las declaraciones de Macri, tuvo un rapto de racionalidad, no sé qué les pasó, pero dijo el gasoducto. Ojo, el gasoducto es una de las obras más importantes, las va a heredar el próximo gobierno, no se mezclan ahí está. Macri pidió tener cuidado con las denuncias por el gasoducto porque la obra la heredará el próximo gobierno y dijo no enredarse en los conflictos judiciales. Les dio un rapto de racionalidad, parece. Eso es bueno y así como se critican muchas cosas, eso tiene valor.